grabación. Sí, bueno, pues estamos en la tercera sesión y justo estábamos comentando, ¿no? Los temas de la inteligencia emocional y muchas reflexiones tenían que ver con el liderazgo, porque efectivamente tendríamos que analizar las herramientas que podemos utilizar, ¿no? O las estrategias que podemos utilizar efectivamente. Uno, sí, en el liderazgo mucho tiene que ver el tema del autocontrol, del autorreconocimiento, para poder efectivamente sacar la mejor forma o exponer, expresar de mejor forma nuestras emociones, resolverlo de la mejor forma, pero también, evidentemente, la gestión de las relaciones, evidentemente, el tema de liderazgo que veremos en otro módulo, pero como vemos, y yo quería recuperar la palabra de la empatía, porque el tema de la empatía tiene mucho que ver con los otros aspectos no relacionales, que no tienen que ver, o sí tienen que ver, pero no directamente con cómo interactuamos, sino con la estructura, los procesos, las condiciones físicas, ¿no? Que si no hay empatía en el sentido de reconocer, de entender las afectaciones que en términos de emociones como el estrés, como el miedo, como la angustia, no estamos generando en otras personas, y también las emociones en términos del compromiso, es decir, las emociones positivas que podemos estar generando a través de condiciones organizacionales, ¿no? Es decir, en el video se destaca un tema, bueno, varios temas, pero uno de los temas que se llega a confundir o no a entender con claridad, por ejemplo, es el del salario, ¿no? Un salario bajo causa estrés, causa falta de compromiso, desánimo, desinterés, ¿no? Y por lo tanto puede causar, cuando el trabajo se percibe como en exceso respecto al reconocimiento económico o a la falta de compromiso económico de la organización, puede generar pues a la larga algún tipo de, efectivamente, enfermedad psicosocial, ¿no? Pero, por ejemplo, un salario y lógicamente por encima del promedio, sin ninguna otra característica en términos de rendimiento, de condiciones laborales, relacionales con el empleado, pues también causa puede causar un clima organizacional inadecuado, ¿no? Porque las personas pueden asumir incorrectamente que no hay mucho que hacer para recibir un salario que puede estar por encima de su productividad, ¿no? Entonces, y bueno, y vienen aunque no lo crean, hay estudios, inclusive de la OIT, que han mostrado que un sobresalario, aunque parezca extraño porque ese es un tema que alguien dirá, no, pues en lo laboral está bien que les paguen mejor, ¿no? Así debería ser, ¿no? Y bueno, si pensamos desde la perspectiva marxista, ¿no? Pues la lucha de clases o la apropiación del excedente económico en una empresa, pues es muy lógico que se vaya mejorando, ¿no? La remuneración del trabajador, pero también puede generar, el tema es que si no se hace con, digamos, con medición de la productividad, pues puede generar como decimos, un espacio de confort, pues una comodidad inadecuada que pues a la larga lleva a estrés cuando la empresa no puede sostener ese tipo de remuneraciones, ¿no? Es decir, y no sé si por ahí han escuchado el chiste de, del gansito y el parásito, ¿no? Es decir, cuando te quieres curar de un parásito, te comes un gansito diario durante un mes, pero en el día 31 no te comes el gansito, entonces sale el parásito a decirte, ¿y mi gansito? Y pues ahí le das un martillazo, ¿no? Es decir, esa es esa es un poco la metáfora, ¿no? Es decir, el punto es que justamente cuando la retribución no se concientiza por el trabajador, por la persona que la recibe, no hay una conciencia sobre por qué, de dónde viene, de dónde proviene el excedente. Es decir, si yo agrego valor con mi trabajo a la organización y ese valor agregado se refleja en mayores posibilidades de crecimiento, de obtención de recursos, es muy justificable, muy entendible de dónde viene mi remuneración. Pero cuando no está entendida, ¿no? Pues hay empresas que han quebrado, ¿no? En la historia de las organizaciones
por este tipo de perspectivas, ¿no? De que simplemente me tienes que dar más, y terminan, ¿no? Quebrando una empresa por no poder sostener estas escalas salariales, ¿no? Bien, entonces viene, y bueno, finalmente termina en un conflicto, ¿no? Ese es el tema del clima organizacional. Si no hay esta conciencia y incrementa salarios solamente y después no los puede sostener la organización porque no es inmediato, pues es el tema, ¿no? No porque les pagaste más, les estás pagando más, van a ser más productivos o se van a comprometer más, ¿no? Y bueno, y hay un conflicto porque la organización llega a un punto, o el líder llega a un punto donde dice, bueno, ahora les voy a exigir porque ya les aumenté el sueldo, pero no veo los resultados. Empieza la exigencia, empieza la respuesta inadecuada de los trabajadores por la mayor presión, y bueno, termina siempre en un conflicto. Entonces, eso es lo que tendríamos que estar analizando, ¿no? Generar los espacios, los incentivos positivos, ¿no? La respuesta adecuada también es un tema de cómo analizamos las condiciones que se vuelven empáticas, ¿no? Para el trabajo, empáticas es que sí las va a entender, ¿no? Mandamos las señales correctas, ¿no? Y bueno, estamos en un tema, como lo señaló Jessica, en términos de que es algo que se empieza a tomar desde hace pues, relativamente poco tiempo por la Secretaría de Trabajo también, aunque lleva algún tiempo, algunos años, ¿no? Como tema en la Organización Internacional del Trabajo, las empresas, bueno, ya hay una norma, las empresas empiezan a tomarlo con alguna consideración, ¿no? El tema de las emociones, el tema del bienestar, de la salud laboral, y no solo porque genera bienestar en sí, mejor clima laboral también para las personas que dirigen las organizaciones, sino porque efectivamente a la larga una organización en este sentido genera mejor legitimidad social y además produce o obtiene mejor productividad, es decir, tiene beneficios tangibles este tipo de estrategias, pero adicionalmente, el tema que estamos hablando es que teóricamente o en el campo de los estudios organizacionales, del análisis de las burocracias, pues ya estamos como en la segunda posburocracia, ¿no? Es decir, en la burocracia tradicional, recuerdan ustedes sus clases de teoría de la organización, de fundamentos de administración, pues recordarán que se asume desde una perspectiva weberiana clásica, pues que las relaciones jerárquicas, ¿no? Por ejemplo, deben ser impersonales, ¿no? Es decir, ahí es donde justamente las burocracias tradicionales, ¿no? Generan este alejamiento, distanciamiento, impersonalidad, no empático de persona a persona, no comprensión de la cadena de valor que tiene el trabajador respecto al conjunto del proceso, y bueno, y bueno, también tiene un punto de no compromiso, ¿no? Es decir, hay estudios, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que se hicieron sobre los soldados que aplicaron o que trabajaron en los campos de concentración, que tuvieron que presionar el botón, abrir la llave, encender el horno para que muchos murieran, ¿no? Y está demostrado que pues desde una perspectiva burocrática clásica, fíjense bien lo que voy a decir porque lo que estoy diciendo es completamente cierto, se ha estudiado con método científico, ¿no? Pero de una perspectiva burocrática clásica, las personas no sentían responsabilidad por lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque seguían órdenes, hay una cadena de mando. La responsabilidad está y descansa por la naturaleza impersonal de la burocracia, descansa en quien dio la orden, ¿no? Es decir, a mí solo me dieron la instrucción de abrir esa llave y si las consecuencias es que van a morir personas, no es por mi decisión, yo tengo que seguir órdenes, es la responsabilidad de sus muertes debe descansar en la persona que dio la orden. Y efectivamente el soldado no sentía ningún remordimiento porque él no lo decidió, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, esto que estamos hablando, pues es una explicación burocrática del fenómeno, pero lo mismo sucede en las organizaciones. Un empleado puede sentir ningún compromiso, ninguna responsabilidad al llevar a cabo una estrategia que va a fallar, inclusive, eso está derivado de esta conclusión de los estudios sobre los que participaron en las matanzas, en las masacres de la Segunda Guerra Mundial,
pues es aplicado a una organización moderna, pues pasaría lo mismo, ¿no? Es decir, un empleado puede estar completamente, no es que no lo entiendan que va a morir gente, igual un empleado no es que no entienda que una estrategia va a afectar a la organización, ¿no? Puede estar completamente consciente del resultado negativo para la organización y aún así hacerlo. ¿Por qué? Porque no descansa en su responsabilidad, sino en la de que instruyó y entonces dice, pues es que yo sé que va a salir mal, pero pues si el jefe dice que así lo hacemos, aunque salga mal, ¿no? Y no hay esta comunicación, bueno, porque tal vez el jefe tampoco lo permite. Ahí es un tema de liderazgo, pero es un tema de clima organizacional, ¿no? Y aquí ya vamos retomando el tema, ¿no? Todo esto que comentaron, pues, tiene que ver, ¿no? Con esto, ¿no? O sea, si hubiera empatía en los dos sentidos, por parte de los trabajadores en el compromiso empático, es decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que podríamos hacer para mejorar y cómo debemos hacer nuestro trabajo para que el impacto organizacional, para que la aportación que tenemos en la cadena de valor que resulta en en mejor posicionamiento de esta organización, nos lleve en conjunto a algo mejor, evidentemente con la empatía de regreso. La organización, en la medida que hay una mejora en el posicionamiento organizacional, en sus resultados, como les contribuyo, les devuelvo el esfuerzo a los colaboradores. Es decir, este doble sentido empático requiere un contexto apropiado, ¿no? Es decir, sí es un tema de gestión de las relaciones, pero el tema de gestión de las relaciones debe incluir los aspectos burocráticos y físicos de la organización, ¿no? Este, no solamente los aspectos de la respuesta interpersonal, aunque en la gestión de la inteligencia emocional, la teoría casi se centra en cómo reaccionamos, cómo nos relacionamos, pues también desde un punto de vista organizacional, es cómo la organización en abstracto, como un ente que solo genera un contexto, cómo se relaciona, cómo gestionamos las relaciones desde los procedimientos, los procesos, con una condición empática, es decir, entendiendo si este procedimiento va a generar esta respuesta emocional correcta. Y entender también cuando ciertos procedimientos, ciertas estructuras, ciertas características organizacionales generan incomodidad, generan alguna emoción negativa. Entonces, ahí evidentemente aplicar el concepto de empatía, aunque en principio es un concepto que supone persona a persona, pues en la medida en que las decisiones organizacionales que desarrollan cambios burocráticos, procedimentales, de estructura, de condiciones de clima organizacional. Al final el clima organizacional son decisiones que tomaron personas que deben ser decisiones tomadas desde un punto de vista de gestión de las relaciones, de gestión de la empatía, sobre contexto hacia las personas, ¿no? Bien, si ya entonces vamos aterrizando este tema, a ver, no sé si tengo un comentario más o ahora el que se quedó antes. Elizabeth dice, considero que para relacionar las herramientas de inteligencia emocional es conocer en primera instancia el entorno de mi área por medio de las relaciones que se han hecho a lo largo de nuestra interacción con los compañeros. Identificar a grandes rasgos la personalidad de algunos de ellos y entender la forma en cómo actúan, piensan o necesitan que se les eh, dé indicaciones para obtener lo que se requiere o necesitan en el cumplimiento de metas. Exactamente, sí, este es el tema que estamos platicando, la empatía y la gestión de las relaciones, porque recuerden, ¿no? Al final, este es uno de los temas del clima organizacional, que desde el punto de vista subjetivo, no todos asumen de la misma manera diferentes aspectos organizacionales, ¿no? Lo vimos en el ejemplo, el día de ayer platicábamos con el tema de la discriminación, ¿no? Por definición, la discriminación, por eso es un buen ejemplo, aunque no es el único tema, pero por definición la discriminación afecta a algunos y a veces a una minoría. No porque la mayoría se sienta cómodo, quiere decir que estamos en una posición organizacionalmente correcta, ¿no? Pues cuando discriminamos por mucho que sea la minoría, pues la discriminación es una afectación profunda a la dignidad de una persona. Entonces, eso tiene que tener un resultado en
el clima organizacional negativo, como lo hemos discutido, ¿no? Esa persona tarde o temprano enferma, tarde o temprano tiene un cambio conductual por el estrés, el miedo, el temor, la angustia que le genera el contexto discriminatorio, y tarde o temprano empieza a generar otro estrés, ¿no? Por el conflicto, violencia, respuestas conflictivas, y se va generando este ambiente organizacional inadecuado por la falta de empatía con esa minoría, ¿no? Que tal vez, ¿no? Y ese es el tema de la discriminación, que muchas veces, por pertenecer a la mayoría, quienes tomamos las decisiones del contexto organizacional, y no ser empáticos, no pensar en todas las personas, como dice el comentario, en todas las personalidades, la gestión de las relaciones, justamente por no pensar desde una perspectiva de gestión de relaciones, no somos conscientes de las afectaciones que le estamos haciendo a una minoría que puede al final generar un cambio en el clima organizacional que afecte la productividad de toda un área, ¿no? Bien, vamos a retomar la diapositiva en la que nos quedamos. Nos habíamos quedado, bueno, no en esta, bueno, sí, nos habíamos quedado en esta, sí, justamente, perdón, sí, eh, perdón, nos habíamos quedado justamente en diferenciar, ¿no? Las diferentes eh, clasificaciones de factores. Habíamos dicho aquí hay una triada de diferenciación relevante, ¿no? Que tiene que ver con factores directos o indirectos. Esto es respecto a la actividad laboral. Hay factores humanos y organizacionales. Esto es en términos de si son estructuras, procesos, jerarquías, ¿no? Lo organizacional, o si son personas, los elementos o los aspectos que pueden generar condiciones de riesgo psicosocial, y finalmente los factores físicos o subjetivos. Esto último que estábamos hablando corresponde a la parte subjetiva, y los aspectos físicos pueden generar estrés, ¿no? Es decir, condiciones inadecuadas de trabajo, iluminación, espacios confinados porque son muy pequeños, falta de luz natural o ausencia de luz natural durante largos periodos, movilidad casi nula, etcétera, ¿no? Eso es la cuestión física, pero la cuestión subjetiva tiene que ver en cómo sentimos, ¿no? Cómo las personas de forma diferenciada pueden estar percibiendo los aspectos organizacionales. Bien, rápidamente esto lo resumimos, lo comentamos el día de ayer, y vamos a ver entonces que se trata en el clima organizacional de tener un diagnóstico de cómo está todos estos aspectos, cómo están funcionando en la organización. Vamos a ver la propuesta de clima organizacional en general, y después la reflexionamos para aterrizarla como herramienta de diagnóstico para factores psicosociales. Pero primero tenemos que discutir este tema. Cualquier evaluación, es decir, no solamente una evaluación de factores de riesgo, pero incluyéndola, cualquier evaluación debe cumplir dos aspectos. Yo diría que tres, pero pues en la teoría el consenso es que son estos dos: confiabilidad, validez, y yo le agregaría equidad. Y ahorita les comento por qué. Pero vamos a analizar estos dos, que son pues como los que hay un consenso en cualquier lugar y para cualquier evaluación, desde una evaluación del aprendizaje que se aplica en una escuela hasta una evaluación de clima organizacional, una evaluación de políticas. Todo lo que evaluemos tiene que incluir por consenso de la teoría de evaluación de lo que sea, estos dos elementos, y por lo tanto también la evaluación de factores de riesgos. Debe ser confiable y debe ser válida. Voy a empezar por la validez. Una evaluación que es válida es que está valorando o midiendo o pues sí, observando aquello que es relevante, aquello que queremos observar, ¿no? Entonces, si el objetivo, y aquí a veces por eso es importante de ser muy claros con los objetivos de cada evaluación. Hay metodologías de diseño de evaluaciones donde se ponen objetivos inclusive casi para cada reactivo, ¿no? El objetivo de este reactivo es identificar las condiciones o las características de la normatividad que generan o que pueden generar estrés, ¿no? Bueno, si tenemos el objetivo claro de la evaluación, digo, a lo mejor
algunos pensarán, y puede ser, que un objetivo hasta por cada reactivo podría ser excesivo, pero también es una forma de ir reflexionando, ¿no? Es decir, sí ayuda metodológicamente porque nos va haciendo una reflexión desde el objetivo general de la evaluación hasta los objetivos de cada reactivo, de cada pregunta, de cada indicador, si son lo que queremos medir, si nos va a dar el resultado que estamos buscando, ¿no? Porque, y por eso vale la pena, si el objetivo, porque si el objetivo es identificar factores de riesgo y termino preguntando cosas que tienen que ver con, a lo mejor, con otro tipo de factores que no tienen que ver con el riesgo psicosocial, sino con el riesgo físico, con el riesgo de otras cosas, aunque estuvieran asociados, ¿no? Entonces ya no es válido, ¿no? Voy a ponerles ejemplos más tangibles porque ustedes tienen a lo mejor más cercana las evaluaciones del aprendizaje. Y sin afán de criticar a nadie, ustedes ya terminaron la licenciatura, ya donde los evaluaron bien, qué bueno, y donde no, pues, pero percibimos a veces que no fuimos evaluados correctamente, ¿no? Ajá. Estudian, y las preguntas Entonces, pues ya hay como que del examen, a ahí ver, con nosotros nomás hay dos, y una es una y la otra es otra. déjenme buscar el Entonces les micrófono, sacaron esta situación. ya, ahora voy a volver a compartir, es que lo tuve que dejar de compartir porque si no, no veo los micrófonos, ya está, pero estaba con el tema de la evaluación del aprendizaje como ejemplo, y ahorita me regreso a la evaluación del clima organizacional solo para ejemplificar la validez, ¿no? Si el objetivo de aprendizaje de una materia es que la persona, por ejemplo, y voy a poner una materia que no tenga nada que ver con administración educativa para que no se asuma que hay una crítica a alguien en particular, pero si yo diera clases de mecánica, que no las doy, no es que sepa, pero si diera clases de mecánica y el objetivo del curso fuese que la persona al concluir el curso tenga la capacidad de reparar un motor de diésel, un motor con base en diésel, entonces mi evaluación sería válida si comprueba que la persona puede reparar un motor con base en diésel, porque ese era el objetivo. Pero si mi evaluación, por lo tanto, si mi evaluación fuera, a ver, aquí está el motor de diésel, repáralo, y hago una lista de cotejo de que también lo reparó, por ejemplo, pues bueno, esa sería una evaluación congruente, válida, con el objetivo. Pero si mi objetivo fuese el mismo, pero mi evaluación fuese, a ver, te voy a hacer un examen oral, 10 preguntas de cómo usar el desarmador, la llave la llave tal, y cómo usar otras 3 herramientas para reparar un motor, ¿no? Bueno, pues mi evaluación ahí pierde validez, ¿no? No es que no necesite, fíjense bien, este es donde nos podemos perder. No es que la persona no necesite saber cómo usar las herramientas para reparar el motor. Seguro es algo que debe de saber. Pero el que sepa usar las herramientas no es una condición que me asegure que repara el motor. Una cosa es saber usar el desarmador y otra cosa es poner el tornillo, ¿no? Es decir, bueno, o colocar el cuadro o reparar el motor. Puede saber usar las herramientas, pero si no entiende el motor y por lo tanto no lo repara correctamente, pues la evaluación no es tan válida. No estoy midiendo lo que quería medir o lo que había o lo que es válido para esa medición. Todo lo mismo pasa en una evaluación de clima organizacional. Y ahorita cuando veamos las perspectivas del clima organizacional, lo van a entender de mejor. ¿Qué quiero medir del clima organizacional? Porque el clima organizacional, la definición, sí, ahorita la vamos a ver con más detalle, pero la definición es pues todo lo que tiene que ver con la organización, ¿no? Es decir, es el contexto en el cual las personas se desarrollan en una organización que tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con las estructuras, los procesos de trabajo, los reglamentos, la normatividad, tiene que ver con los procesos de contratación, tiene que ver con los ascensos, con el salario, tiene que ver con las condiciones físicas, con los elementos de seguridad. Es decir, tiene que ver con muchas cosas, pero aquí entonces nos tenemos que preguntar qué quiero evaluar. O sea, en qué me quiero concentrar, porque tampoco sería un poco extraño que hiciera, a lo mejor no, pero sería por lo menos más difícil que hiciera una encuesta de clima organizacional, pues con unas 200, 300 preguntas, ¿no? Para evaluar absolutamente todos los aspectos. Entonces, ahí el tema de la validez. Tengo que diseñar los reactivos o los indicadores
que sean válidos según el objetivo muy particular del clima organizacional que quiero medir. El segundo tema, y este también es importantísimo, la confiabilidad. Y aquí ya tiene que ver más con los instrumentos, ¿sí? Con el reactivo, con las características de la encuesta, con la pregunta, cómo la estoy desarrollando. La confiabilidad es que el resultado no tiene una gran variación de persona a persona, ¿sí? Yo voy a obtener lo que estoy buscando, voy a obtener las respuestas que me van a permitir identificar, por ejemplo, los elementos de un reglamento que generan estrés, ¿no? Si hay reglamentos que por la naturaleza de las sanciones, de las exigencias que establecen, generan un estrés innecesario, bueno, si ese es mi objetivo, bueno, mi validez es que la pregunta vaya justamente hacia valorar el reglamento y no aspectos relacionados al reglamento, sino si yo estoy queriendo ver el reglamento, voy a evaluar entonces el reglamento y las condiciones que generan estrés. Ya puedo estar seguro de la validez, pero la confiabilidad es que, por ejemplo, si la pregunta, el reactivo, es comprensible para algunos, pero para otros no, por la razón que sea, por el tipo de concepto, ¿no? Si yo hago una redacción muy técnica, de tal manera que solo alguien que estudió derecho va a entender con claridad qué le estoy preguntando, los que no estudiaron derecho se van a quedar con dudas de qué estoy preguntando y van a contestar cualquier otra cosa, excepto o por casualidad entienden la pregunta, entonces ahí pierde confiabilidad, es decir, el resultado no es confiable, porque aunque le pregunté a las personas correctas, las respuestas pueden haber sido no adecuadas porque no se entendieron. Digo, ni no entender es solamente uno de los elementos que pudiesen arriesgar la confiabilidad. Confiabilidad quiere decir que si yo aplico la encuesta, pero bueno, esta es una hipótesis, ¿no? Si yo aplico la encuesta a la misma persona en condiciones semejantes o para los mismos objetivos, obtenga los mismos resultados. Si yo le hago una pregunta a una persona, perdón, le hago una encuesta a una persona, dejo pasar un tiempo y se la vuelvo a aplicar en la siguiente semana y obtengo resultados distintos, no quiere decir que la persona esté mal, quiere decir que mi encuesta tiene algún problema de confiabilidad, ¿no? No es confiable, ¿no? Si la persona evade respuestas porque siente que la pregunta es demasiado íntima o siente que no tiene por qué contestarla e invade ahora sí que su espacio personal, o es incómoda, ¿no? Porque por sus creencias religiosas, por sus preferencias sexuales, por lo que sea. Si esas preguntas tienen esos problemas, estoy comprometiendo la confiabilidad, ¿no? Entonces, bueno, la confiabilidad y la validez son elementos irreductibles en cualquier evaluación. La validez es que obtenga el resultado de lo que estoy queriendo valorar, ¿no? Y no otro. Y la confiabilidad quiere decir que los resultados no tengan una variación, sean confiables, es decir, que sí estoy recogiendo los resultados tal como son en la realidad, no que tengan sesgos, que me sorprenda con que estoy pensando que es un resultado y la realidad en realidad es otro porque las personas que contestaron o que atendieron a los reactivos no comprendían la pregunta y dieron información sesgada, ¿no? O la pregunta estaba mal planteada y por lo tanto no respondieron con honestidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas arriesgan la confiabilidad porque entonces voy a llegar a conclusiones erróneas. Y por eso en la evaluación eso es importantísimo, la confiabilidad, ¿no? Y fíjense un tema aquí, y por eso van a entender por qué las encuestas de clima se diseñan con reactivos o con opción múltiple o cosas de ese tipo, porque también es una serie de estudios en términos de evaluaciones cuando se hacen encuestas, ¿no? Las preguntas abiertas requieren metodologías muy sofisticadas, ¿no? Que tienen que ver con análisis del concepto, análisis del discurso, etcétera, este, para que tengan buena confiabilidad. Y por lo tanto se vuelve más costoso y más complicado aplicar encuestas con preguntas abiertas, ¿no? Es decir, ¿cuál es su opinión respecto al reglamento? Una pregunta abierta de ese tipo puede tener poca confiabilidad porque entonces, bueno, depende cómo la apliquemos y cómo la analicemos, pero tiene riesgos de perder confiabilidad
porque tiene que ver con la valoración subjetiva de quien contesta y de quien lee la respuesta, ¿no? Creo que todos nos volvimos expertos, por ejemplo, en los trabajos así, o en los exámenes en la prepa, que el clásico examen, el mal llamado examen oral, porque en realidad debe llamarse evaluación por entrevista, es el nombre correcto, pero pues nos volvíamos expertos de choro, ¿no? Es decir, y justamente ese es el tema de la confiabilidad en preguntas abiertas, ¿no? Si somos muy choreros, ¿no? Hacemos un ensayo, pues me voy a echar un choro así, muy en el perfil del profesor para que cuando lo lea, ¿no? Si pongo 2, 3 ideas, quizás sé que las tiene arraigadas, ¿no? Si le apuesto a su ideología en vez del conocimiento, entonces voy a esperar una respuesta emocional. Ese es el choro, ¿no? Ya cuando hablamos de inteligencia emocional, ya empezamos a poderlo explicar lo que hacemos de otra forma, de una forma más científica, ¿no? Así, bueno, pues si yo a la hora de responder oralmente, en vez de apostarle a dar los conocimientos, a explicar los conceptos correctos, le apuesto a llegarle empáticamente por la ideología que ya reconocí del profesor, pues es más probable que me ponga 10, aunque no me sabía los conceptos, ¿no? Y al revés, ¿no? Una persona que dice, bueno, yo no le voy a apostar a la ideología, es más, yo voy a ser honesto, y que esa sería una mala estrategia de inteligencia emocional, ¿no? Así, bueno, yo voy a ser evaluado por una encuesta, una entrevista, entonces sí voy a ser honesto, voy a declarar desde el principio que tengo una ideología contraria a la que tiene el profesor, pero le voy a explicar con claridad todos y cada uno de los conceptos para que vea que sí sé. Y resultado, sorpresa, te puso 6, ¿no? Y sabías más que el que le puso 10. Esa es la confiabilidad. El resultado no es confiable porque hay muchos sesgos de otras cosas, en este caso que puse el ejemplo, por la ideología, ¿no? El profesor si es empático con aquellos que coinciden con su ideología, con sus opiniones, no conocimientos, entonces les pone 10 por eso. Y aquellos que a pesar de saber difieren de sus opiniones y de su ideología, le pone 6 justo por eso. Entonces, no está evaluando aprendizajes, aunque la pregunta podría ser válida, a la hora de hacer el análisis del discurso, pierde confiabilidad porque entonces se sesga, ¿no? Por ideología. Entonces ahí juega la subjetividad, sí, del que contesta, pero también del que revisa. Y entonces, con tanta subjetividad en juego, seguramente vamos perdiendo algo de confiabilidad, a menos que el método de análisis sea el adecuado y sea riguroso. Dice Diana, en este caso es conveniente hacer encuestas de opinión múltiple, perdón, de opción múltiple. Sí, justo es a lo que estaba yendo, ¿no? Esa es como la mejor recomendación, porque entonces cerramos, ¿no? Y por lo tanto, tiene su metodología también y hay que diseñarlas de tal manera que efectivamente tampoco dejemos como respuestas que sean, eh, digamos, que no tengan opciones que no sean que no cumplan totalmente las diferentes alternativas de respuesta, porque si una persona no sabe qué responder y por un mal diseño de la opción múltiple, no sabe qué responder porque si pues ninguna es lo que yo creo, y entonces pone la que sea, con tal de poner también tendríamos problemas de confiabilidad. Es decir, en todas las metodologías tenemos que cuidar el tema de la confiabilidad. Dice Elizabeth, considero que las relaciones, ya la habíamos pasado. Bien, justo, yo le agregaría, nada más rápidamente, que también una evaluación debe integrar un elemento que se llama equidad, ¿no? Yo le pondría una terna, confiabilidad, validez y equidad, porque efectivamente una pregunta que desconoce, ¿no? O que no digamos, no incorpora la posibilidad de ser comprensible, adecuada, aplicable a todo mundo, ¿no? Si no hay equidad también, la evaluación puede ser afectada, ¿no? Es decir, si yo no incluyo, por ejemplo, en las opciones de respuesta, las percepciones de personas con diferentes ideologías, de personas con diferentes preferencias, de personas con diferentes condiciones, como la discapacidad, pues no, esas personas no van a encontrar una buena respuesta o una forma de responder mi encuesta, y entonces al no ser equitativa, al no considerar a todas las personas bajo las condiciones que sean, pues también imposibilito recoger su opinión, ¿no? Y tiene que ver también con el lenguaje, justo lo que hablaba, ¿no? Es decir, una encuesta diseñada con un lenguaje muy técnico,
pues aunque yo no lo, aunque no lo creamos, puede ser discriminatoria. Estoy siendo inequitativo, excluyo a las personas que no son, que no tienen esa formación técnica a contestar, ¿no? Los estoy excluyendo y entonces posiblemente digan, no la puedo contestar porque no la entiendo, no entiendo el lenguaje, y entonces quedan excluidas de recoger su observación o su opinión, y por lo tanto las decisiones se toman en ausencia de estas personas que no pueden contestar, ¿no? Igualmente, pues imaginemos, ¿no? Por poner un ejemplo muy claro de los problemas de equidad, imaginemos que en nuestro ambiente laboral hay personas con discapacidad visual. Si la encuesta no se puede aplicar con el lenguaje braille o no disponemos de un mecanismo en el cual alguien le acompañe para leerle la pregunta, para hacérsela comprensible y tomar su respuesta, es decir, algún mecanismo que genere la inclusión de las personas ciegas, pues entonces las voy a excluir, ¿no? Y si las excluyo, tiene consecuencias también en la toma de decisiones, porque no estaré incorporando justamente las percepciones de las personas que están en esa condición que estoy excluyendo, ¿no? Entonces, la equidad también es un factor relevante. Una encuesta de clima o para diagnosticar factores de riesgo, debemos procurar que tenga estos dos elementos que son los que universalmente son necesarios para cualquier evaluación, pero pues yo diría que también la equidad para no dejar fuera a nadie en términos de las posibles identificación de factores que también que estarían presentes en personas que no tienen las mismas condiciones o en las minorías, ¿no? Bien, dicho esto, pues vamos por las definiciones, ¿no? Yo sigo pendiente de del chat, si tienen algún comentario, este, que quieran hacer para ir avanzando y que no vayan quedando con ninguna duda. Entonces, nada más resumo, porque es importante, ¿no? Esto que acabo de señalar. Dos condiciones para la evaluación o dos características que toda evaluación de lo que sea, incluyendo de factores de riesgo, debe tener, es confiabilidad, que significa que independientemente de cómo diseño las preguntas, la forma en que obtengo los resultados no tengan un sesgo o una variación, independientemente de a quién le pregunto o del momento en que lo pregunto o de la persona en que pregunto, ¿no? Es decir, por eso también las entrevistas tienen esos sesgos, porque si la respuesta varía según quién te pregunta o cómo te lo pregunta, pues también eso no da, no da mucha confiabilidad. Es decir, las respuestas deben ser siempre las mismas, independientemente de cómo aplique el instrumento, de quién lo aplique, en qué momento lo aplique o en qué contexto lo aplique, me debe dar el resultado que refleje la realidad. Si obtengo sesgos, sesgos quiere decir respuestas o información que no refleja la realidad, se sesgó por alguna característica, está mal planteada la pregunta no se entiende, la pregunta puede tener ambigüedad, es decir, la persona que la lee puede confundirse sobre qué exactamente le están preguntando, la pregunta puede ser ambigua, la pregunta puede tener elementos en sus alternativas de respuesta, elementos incompletos, ¿no? Entonces la gente no tiene los suficientes opciones para responder, ¿no? Y responde lo que sea. Todo eso me va dando información imprecisa, que no corresponde a la realidad y por eso no es confiable. Y luego, validez. Es decir, pues que pregunte las cosas que quiero saber y no otras. Exactamente lo que quiero saber, ¿no? Bien, entonces, la encuesta, vamos a entender el concepto de clima para entrar al tema de la encuesta de clima organizacional. Pero aquí viene la definición del clima organizacional, que tiene que ver con todos los elementos. Bueno, vamos a leer la definición. Las organizaciones establecen como un espacio de interacción para las personas, no solamente para los trabajadores, pues incluyen clientes, proveedores, socios, entre otros. Las cualidades del contexto de esta interacción, como las reglas formales e informales, la estructura, la autoridad, los estilos de liderazgo, el estatus, cultura y más, determinan comportamientos y con ello el resultado de las organizaciones. Pues como ven, así lo que está enumerado ahí, pues nos está diciendo que es todo el contexto organizacional. Sí, la forma en que interactuamos, pero también las condiciones de la estructura organizacional, de los procesos, de los reglamentos, y también los estilos de liderazgo y de interacción de las otras personas van a determinar ciertas formas de responder hacia la organización.
esos comportamientos que se determinan por este conjunto de cosas, y no es un tema aislado, ¿no? Por eso es lo que comentamos, no solamente, no basta que ejerzamos un buen liderazgo. Si las teorías de liderazgo fallan, porque, bueno, no fallan, digamos, pueden fallar cuando alguien las aplica sin entender que el liderazgo no es suficiente cuando los procesos, reglamentos, procedimientos organizacionales son demasiado intolerantes, restrictivos, inflexibles, ¿no? Un buen liderazgo tendría que terminar violentando todos estos procedimientos, ¿no? Para que efectivamente, pero pues al final eso no es más que la señal, no es más que la indicación de que estos elementos generan comportamientos inadecuados, ¿no? O no generan contextos de colaboración adecuados en la organización, ¿no? Es decir, si el reglamento es demasiado inflexible, pues un buen liderazgo no puede resolver el problema de la inflexibilidad del reglamento, a menos que el líder decida no seguir el reglamento, ¿no? Es decir, darle esa flexibilidad que no tiene, ¿no? Pero a veces no está en las manos de una persona, a riesgo de comprometer su propia estabilidad laboral, a veces no está en las manos violentar un reglamento, ¿no? Eh, eh, Eso, digamos, pero eso es lo que tendríamos que estar conscientes. El clima organizacional es este reconocimiento de que las personas respondemos, ¿no? O los comportamientos que en una organización observamos son respuestas a diferentes elementos o al conjunto de los elementos organizacionales, no solamente a las relaciones personales, sino a todo lo que está incluyendo las condiciones físicas y todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que en el clima organizacional valdría la pena entender, y es que es, así como lo dije, cómo la organización se está relacionando con las personas que participan en ella. Como dice aquí, ¿no? Cómo se relacionan, cómo nos establece las reglas de relaciones, o como las formas en que nos relacionamos con clientes, con proveedores, con contratistas, no solamente con los que están ahí. Es decir, un cliente que llega a una organización que tiene buen clima organizacional tiene que sentir un comportamiento o elementos para un mejor comportamiento, un proveedor también. Es decir, es el conjunto de personas que interactúan, por lo tanto, cómo se relaciona la organización con los demás. Y evidentemente, no porque la organización sea un ente que piensa, sino porque tiene decisores, personas que establecen las decisiones sobre qué procedimientos, qué reglas, qué estructuras, qué condiciones físicas, qué condiciones salariales modificar y cómo modificarlas, ¿no? Para obtener los comportamientos que generen un contexto más saludable, o sea, que permita a las personas tener o sentir que en esa organización que tienen un espacio de desarrollo profesional y personal, no solamente un espacio de obligaciones, un espacio donde además puedan cumplir con esta expectativa de desarrollarse como personas y como profesionales o como técnicos o como el oficio que desarrolle, ¿no? Entonces, en esto hablamos cuando hablamos de clima. Y nada más para complementar, cuando decimos que es la forma en que la organización se comunica o se relaciona con otros, al definir las responsabilidades, los mandos, los procedimientos, está definiendo cómo se va a relacionar la organización con cada una de las personas que se involucra en ella, porque todos estos elementos son no es que la organización esté presente, pero se hace presente con un conjunto de símbolos, ¿no? Es decir, así como cuando ustedes van manejando y ven un letrero de alto, ahí no hay ninguna persona, hubo una decisión de alguien de poner ahí un letrero de detente, ¿no? Esa es la forma en que, por ejemplo, el gobierno de la ciudad se relaciona con los ciudadanos, ¿no? O es, es un símbolo, ¿no? Si alguien diría, bueno, es que o sea, es lo que, digamos, ese es un aspecto que tendríamos que tener muy claro, porque alguien diría, no, la verdad es que el gobierno de la ciudad no se está relacionando contigo, ese es solamente es un letrero, ¿no? Bueno, sí es un letrero, pero que está ahí por un conjunto de decisiones organizacionales, que en este caso tienen que ver con funciones de gobierno, y que al decidir que ahí va un letrero que dice alto, o que dice no te estaciones, o que dice no pises el césped,
la autoridad se está haciendo presente en tu vida y se está relacionando contigo a través de ese elemento inerte. Entonces, lo mismo es en la organización, la forma en que diseñamos físicamente los espacios, los letreros, las comunicaciones que se ponen al entrar en la organización, son elementos de cómo las personas se relacionan ya con esa organización, ¿no? Y eso genera comportamientos. Es decir, independientemente de que pise o no el césped, tiene mucho que ver con el letrero. Muchas personas lo pisarán justo porque está el letrero ahí. Otros no lo pisarán, ¿no? Porque está el letrero ahí, ¿no? Es decir, esos son los comportamientos, ¿no? A algunos les va a generar estrés, ¿no? El que tenga un letrero de alto, un letrero de no pise el césped, todo eso. Y también la forma de comunicar, ¿no? Es decir, algunos han optado ya con prácticas de clima organizacional en el gobierno, han optado por sustituir los letreros de prohibición por letreros de invitación a colaborar, ¿no? En vez de poner no pise el césped, podríamos poner este césped es de todos, cuidemos, ¿no? Bueno, ese es un mensaje que es el mismo, tiene el mismo propósito, pero es una forma de relacionarse a través de un objeto inerte distinta, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la organización, es decir, no necesariamente, y esos son los elementos de clima organización que tenemos que diagnosticar. Esas cosas que aparentemente son inertes y que aparentemente nada tiene que ver, simplemente están, pues son elementos que son producto de las decisiones de las personas que dirigen la organización. Esas decisiones posiblemente pueden cambiar para mejorar el clima organizacional y entonces establecer una relación de cómo me relaciono con las reglas, cómo me relaciono con las comunicaciones, cómo me relaciono con los procedimientos, cómo me relaciono con las jerarquías, con las funciones, con, las condiciones físicas. Eso es lo que tenemos que analizar para tener claro lo que consiste el clima organizacional. Y se llama clima, digamos, por una analogía al tiempo, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, cuando el tiempo es malo, si alguien le pregunta le preguntamos cómo está el clima ahí donde vives, pues algunos dirán, no, pues el clima es malo, ¿no? Pero el clima es malo quiere decir que es el conjunto de elementos, ¿no? Es decir, hace frío y está lloviendo y además está oscuro, no hay mucha luz. Todos los elementos constituyen, no, el clima no es una sola cosa, sino son un conjunto de cosas y a eso se refiere, y bueno, y eso nos produce un estado de ánimo, el clima físico, nos produce un estado de ánimo y una respuesta conductual, ¿no? Yo me protejo cuando las condiciones del clima son adversas, ¿no? Si hay un huracán, pues me tengo que proteger, ¿no? Eso es el caso extremo, ¿no? De un mal clima. Me tengo que proteger porque el clima es adverso, ¿no? Y entonces cambio mi estado de ánimo a alerta, a estrés, ¿no? Y cambio mi comportamiento a defensivo, ¿no? Entonces, lo contrario a un buen clima, ¿no? Si el clima físico es adecuado, agradable, pues obviamente mi conducta también se modifica, ¿no? Ya cambio mi comportamiento de defensivo a un comportamiento relajado, donde estoy bien, estoy en buen ánimo, ¿no? Con ese clima y no tengo que defenderme, ¿no? No es un clima adverso, es un clima que me propicia una buena condición para desarrollar mi vida. Pues en esa analogía es el clima organizacional. Si todos los elementos o muchos de los elementos, no solamente liderazgo, quiero insistir en ello, no es una cuestión solo de personas. Por eso decía que la empatía en la inteligencia emocional tenemos que aplicarla no a las personas solamente, sino al conjunto de elementos de la organización que son diseñados por otras personas, pero que son a la vez los símbolos inertes, si bien inertes, pero que establecen la forma en que se relaciona organizacionalmente con otras personas, ¿no? O con los miembros de la organización. Entonces, en esa lógica, pues debemos entender o el diagnóstico del clima, más bien, ahorita con la definición local, lo que se refiere al clima organizacional es el conjunto de todos estos elementos y cómo estos elementos pueden propiciar mejores conductas o peores conductas independientemente del origen, ¿no? Por eso el clima es todos estos elementos, inclusive, como dice aquí, cosas como cultura, ¿no? Aunque pareciera que la cultura es algo, la organización
puede afectar parcialmente solamente, pues bueno, también la cultura, ¿no? Y otros elementos, como dice el estatus, ¿no? Cómo miramos, cómo las organizaciones miran a las diferentes miembros de la organización, cómo se establecen las diferencias internas, también son elementos que van generando un clima. No es que no deban existir, es que la existencia y no, como digo, la forma de su existencia y de cómo se relaciona, cómo establece una serie de reacciones en las personas, principalmente en el tema que tus reacciones a veces emocionales, pero sobre todo cuando son estresantes, pues es lo que va haciendo un clima adverso, ¿no? Bueno, es la diferencia de un clima positivo respecto a un adverso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las perspectivas del clima organizacional? Como todo, hay teorías, ¿no? Y perspectivas diferentes. Entonces, hoy ya estamos en la fase, bueno, por lo menos en este curso, estamos desde el enfoque de una perspectiva holística, o sea, que incorpore varios elementos, claro, también, como lo dije, en congruencia con lo que queremos valorar. Es decir, tenemos que estar muy claros que pues debe tener una validez la evaluación, digo, la encuesta de clima o el diagnóstico cuando queremos destacar aspectos de riesgo psicosocial, por ejemplo, pues tenemos que darle ese sesgo, ¿no? O esa orientación a nuestra evaluación, pero vamos a entender que hay perspectivas, así podemos ser holísticos en las perspectivas. Las diferentes propuestas de clima organizacional van desde la perspectiva estructural, la individual y lo que llamamos lo que se llama, no la llaman nosotros, la que le han llamado la interaccionista. La estructural pues tiene que ver con los procesos, ¿no? Con las estructuras, que tiene que ver mucho con los aspectos físicos de la organización, con sus procedimientos. La otra perspectiva individual pues tiene que ver con cómo las personas se asumen dentro de la organización. Ahorita en la siguiente lámina voy a detallarlo un poco más. Y la perspectiva interaccionista es cuáles son las condiciones de interacción entre diferentes personas, ¿no? Voy a pasar a la siguiente porque aquí está ya definido desde una perspectiva, ahora sí que desde sus equivalentes, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros, desde una visión holística, perdón, estos tres enfoques los incorporamos, podríamos decir que cada enfoque nos podría dar una perspectiva del clima organizacional o un componente. Aquí, del lado izquierdo de la diapositiva, están los componentes que corresponden a estos enfoques, ¿no? El componente de los comportamientos, el componente de la estructura organizacional y el componente de los procesos organizacionales. El componente de los comportamientos es la parte individual o el enfoque individual. El componente de las estructuras organizacionales es el componente estructural y el componente de los procesos organizacionales sería el de interacción o relaciones, ¿no? Perdón, este se llama interaccionista, perdón, no de interacción, el interaccionista, ¿no? Sería el componente de los procesos organizacionales. Es decir, podemos recuperar aquellos elementos, aquellas partes de cada uno de los enfoques del clima para hacer una evaluación, tal vez una valoración más holística, más integral del clima organizacional, que incorpore no solamente un aspecto, no solamente los comportamientos, es decir, y aquí, bueno, obviamente, cuando hablamos de comportamientos, pues hablamos de reactivos que van sobre, pues, cómo se conduce el jefe de la oficina a los empleados, cómo se conducen los empleados contigo, ¿no? Percibes que hay un nivel de conflicto bajo, un nivel de conflicto, ¿no? Se resuelven los problemas hablando, colaborando, con mecanismos que privilegien el diálogo y el acuerdo. O sea, todas esas preguntas, esos reactivos de una encuesta trata de explorar el clima desde los comportamientos. Pero bueno, como todos, y estos son los debates en los enfoques del clima, como todos, pues los comportamientos tendrían que tener un origen en las estructuras, ¿no? Sí, pues a lo mejor el que las personas no resuelvan, no presenten comportamientos, por ejemplo, para resolver sus desacuerdos, privilegiando el diálogo es porque las estructuras no permiten o no privilegian el diálogo, ¿no? Las estructuras organizacionales pueden llevar
a que recuerden que la estructura son, sí, las jerarquías, pero también los procesos y los procedimientos, ¿no? O los reglamentos. Entonces, las estructuras pueden inhibir o desincentivar el acuerdo, ¿no? Y entonces, algunos dirían, no, pues no tanto los comportamientos, sino las causas de los comportamientos. Entonces, la encuesta de clima tiene que explorar las estructuras, ¿no? Entonces, las preguntas más bien es, ¿qué también el procedimiento de resolución de conflictos o el reglamento interno de trabajo, que también favorece la resolución de conflictos a través del diálogo, ¿no? En vez de preguntar si entre nosotros resolvemos el conflicto a través del diálogo o se privilegia el diálogo, se pregunta si el reglamento favorece la resolución del diálogo. Ahora, alguien dirá, ¿por qué no hacer las dos preguntas? ¿No? Evidentemente, ahí ya estamos haciendo una visión holística, ¿no? Preguntamos respecto a los comportamientos y exploramos, hacemos un diagnóstico sobre comportamientos, también sobre estructuras y también sobre procesos, ¿no? Dentro igual de los debates del clima organizacional, establecen que, bueno, que más que las estructuras organizacionales, es los procesos, porque los procesos es el reflejo o la combinación entre los reglamentos, las normatividades, las estructuras propiamente, con el factor humano que tiene que ver con los estilos de liderazgo, que tiene que ver con las personalidades de los colaboradores, y todo eso hace un proceso, ¿no? Que se lleva a cabo de manera formal, pero también informal. Entonces, aquí las preguntas, en vez de preguntar el comportamiento, si resolvemos, o en vez de forma pacífica los conflictos, o en vez de preguntar si el reglamento interno de trabajo favorece la resolución pacífica de conflictos, aquí más bien preguntamos si la forma en que en la que las autoridades implementan los lineamientos favorece, ¿no?, la resolución de conflictos. Es decir, aquí ya tenemos que preguntar o explorar, diagnosticar desde esta perspectiva cómo es que las personas de la organización interactúan con las estructuras para lograr o no una condición favorable a los comportamientos o a un clima organizacional saludable, ¿no? Entonces, si somos holísticos, ahora aquí tengo una participación, dice Jazmín, una duda, entonces el clima organizacional genera una cultura organizacional. Pues buena pregunta, porque no, pero bueno, según yo no. A lo mejor otras personas, otros autores, o si leen un libro, puede haber una coincidencia, pero la, la cultura organizacional, digamos, es algo que tiene que ver con lo que las personas creen sobre cómo deben relacionarse dentro de la organización, ¿no? Es decir, ese conjunto de creencias compartidas. Y estas creencias compartidas, pues, son para bien y para mal, ¿no? Por ejemplo, si en una organización, que depende de la naturaleza de la organización, si por ejemplo, en una organización, de un deporte muy rudo, por ejemplo, se me ocurre el rugby, ¿no? O la lucha libre. Bueno, aunque ya iba a decir algo que puede ser hasta puede ser un acto de discriminación inconsciente, pero bueno, por ejemplo, si voy a seguir con el tema, aunque me disculpo si alguien siente que estoy desde un discurso discriminatorio, que puede ser, pero sí en un deporte, por ejemplo, este, de lucha, ¿no? Se hace un club de luchadores, ¿no? Ellos tendrán una cultura organizacional seguramente sexista, ¿no? Porque, pues, si llegan mujeres a su club, pues se sentirán incómodos, porque ellos no comparten la idea de que las mujeres, o bueno, en ese club posiblemente de puros hombres luchadores, no se sentirían cómodos, porque tienen la impresión de que las mujeres, pues, los van a malinterpretar, los van a criticar si dicen ciertas expresiones que siempre dicen, porque ellos son rudos y las mujeres no, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la cultura, como digo, para bien y para mal. La cultura tiene que ver con esto que se comparte, ¿no? Entonces, la cultura organizacional puede generar inclusive contextos discriminatorios y excluyentes. Y la idea de clima organizacional es que a veces la cultura tiene que reconocerse como un posible componente
del clima organizacional, pero que puede ser favorable, pero también puede ser algo que genere un clima negativo, ¿no? Un clima adverso. Si fuera el caso de este club así, pero que también hubiera luchadoras que quisieran pertenecer, ahí tendríamos que valorar ese aspecto de la cultura organizacional como algo adverso al clima organizacional. Entonces, como ven, la cultura organizacional es algo que pues tiene que ver con el clima organizacional, pero no es lo mismo, ¿no? De hecho, pues la cultura organizacional pues no tendría un aspecto necesariamente de ser saludable. Es decir, por eso digo que para bien o para mal puede ser que una organización tenga una cultura organizacional que se haya también, por cierto, puede ser que esa cultura se haya logrado a través de procesos de mejora del clima organizacional. Efectivamente, sí puede ser que los procesos del clima organizacional saludable vayan impactando a la cultura organizacional, pero, insisto, pues como que son aspectos diferentes, ¿no? Porque la cultura organizacional está ahí y puede ser algo que también puede llegar a ser negativo, o sea, no necesariamente toda la cultura organizacional es algo positivo, ¿no? Dice, bueno, a ver, tengo aquí otro comentario que no logro ver. Me dice gracias, ¿no? Esa es que ya atendí la duda, bueno, la pregunta. Entonces, los resultados, ¿no? Por lo tanto, de una encuesta de clima organizacional tienen que apuntar hacia aspectos que pueden ser problemáticos, digamos, tenemos que diagnosticar los aspectos individuales, es decir, qué estilos de liderazgo, qué personalidades en los grupos de colaboradores pueden estar generando condiciones adversas al clima organizacional saludable. Entonces tenemos que hacer, así como valoramos comportamientos, los resultados obtenidos nos tienen que indicar aspectos individuales, ¿no? De las conductas individuales que generan malos resultados o climas organizacionales adversos. Ahora, también así como valoramos estructuras, pues justamente eso nos lleva a analizar cuáles son las interacciones grupales, las formas de interacción en grupo, que también pueden llevar a diferentes resultados positivos, pero también negativos. O sea, cuáles son las condiciones adversas en el clima organizacional derivadas de las interacciones en grupo, ya no de conductas individuales, sino de conductas grupales, ¿no? Aquí es donde encontraremos actos de discriminación a minorías, aquí es donde encontraremos acoso laboral, aquí es donde encontraremos actitudes que siendo grupales pueden ser poco perceptibles, pero que no es por un problema de personalidad individual, sino es un problema de interacción grupal que puede generar un mal clima para algunos, ¿no? Jesús dice, creo que son variables del comportamiento de las organizaciones como el bullying, desempeño, cultura, etcétera. Claro, sí, efectivamente, si seguimos con el tema de la cultura organizacional podemos desprender variables para la evaluación del clima organizacional, efectivamente, así como de otros temas, ¿no? Como señalas bien. Y bueno, finalmente hay, cuando hablamos de procesos, tenemos que ver entonces aquí cuáles son los resultados en términos de las estructuras, bueno, de los procedimientos, de las formas de organización, ¿no? Ya no son los grupos ni los individuos, bueno, además de los grupos y los individuos, lo que puede estar generando un clima organizacional adverso, también puede ser que los procedimientos, los procesos internos tengan altos niveles de inflexibilidad, generen estrés, generen angustia, temor, ¿no? Esto, por ejemplo, lo habíamos visto, aquí es donde entran en juego aspectos como los sistemas de contratación, ¿no? Que es muy común en las organizaciones educativas que los contratos sean temporales, por horas, que generen un estrés derivado de la percepción de no tener seguridad en el trabajo, ¿no? O sea, de que cada 3 meses, cada 6 meses tengas que estar esperando a ver si te van a recontratar o no. Esa genera angustia, estrés y por lo tanto es causa de salud psicosocial, ¿no? O de riesgo de salud psicosocial. Y eso, como decía, pues es una condición que el mejor líder posiblemente no puede resolver, ¿no? O sea, no le puede eliminar la incertidumbre de si va a ser recontratado o no,
porque pues esas son las reglas de la organización. Entonces, una encuesta tendría que valorar, sí, como un líder, como un coordinador de programa educativo, en tanto líder de ese programa, tendría que ser, ¿no? De forma individual, tener las conductas, las formas de dirigir, de coordinar, que individualmente genere buenos resultados en el clima organizacional. También las dinámicas grupales, ¿no? Cómo los diferentes profesores se expresan entre sí, cómo hay un clima de respeto, de tolerancia. Es decir, eso sería un buen resultado grupal en términos del clima organizacional, pero si en el aspecto organizacional encontramos que hay elementos, a pesar de haber un buen liderazgo, a pesar de tener una buena dinámica de grupos, a pesar de que esos elementos no generan enfermedad psicosocial o riesgo psicosocial, podemos encontrar que hay aspectos organizacionales, como es el caso a lo mejor de la estabilidad laboral en muchas, no en pocas organizaciones educativas, sobre todo de educación media superior y superior, porque me parece que en básica no tanto, por lo menos no en el sector gubernamental, hay bastante estabilidad ahí, pero en media superior y superior, tanto el sector público como privado, hay características organizacionales que generan, seguramente generan efectos de riesgo psicosocial. Si las personas que se encuentran en esa condición, claro, se minimiza, bueno, se reduce mucho si lo demás funciona bien, ¿no? Pues, obviamente el clima organizacional sería totalmente adverso si además, y seguro existe, ¿no? O sea, pero si además de tener incertidumbre laboral, tengo que enfrentar con grupos eh, intolerantes, grupos que no colaboran, competencia insana y un liderazgo que también es autoritario, etcétera. Si me tengo que enfrentar a esas condiciones, pues también ese sería el clima organizacional, en el peor de los climas organizacionales, ¿no? Bien, por aquí, si hay preguntas, las vamos atendiendo, pero vamos pasando ahora sí, entonces, a ejemplos, ¿no? Todo esto son cosas que podemos considerar, ¿no? Es decir, no quiere decir que tengamos que integrar absolutamente todo, ¿no? Pero son cosas que nos dan referente, ¿no? Para poder, o referentes ya conocidos, que ya se han comprobado que se utilizan en el diagnóstico de clima organizacional o en la encuesta de clima organizacional, con la finalidad de obtener resultados que sabemos que son variables que influyen en el clima y por lo tanto, en muchos de ellos también influyen en los riesgos psicosociales, ¿no? Por ejemplo, aquí, si lo dividimos en esos tres aspectos, ¿no? Organizacional, estructural, que tiene que ver con funciones, carga laboral, etcétera, y procesos organizacionales. Tenemos esta, digamos, batería de aspectos, ¿no? Que como ya algunos los han mencionado en sus comentarios, ¿no? En comportamiento organizacional, pues podríamos hacer exploraciones, diseñar reactivos, ¿no? Que tengan que ver sobre el bullying, ¿no? Que en realidad en el ¿Se contexto, metió el boli? el, perdón, no sé si preguntaste o se te abrió el micrófono. Bueno, en realidad el bullying es el moving, ¿no? Es decir, cuando es laboral, pero nos referimos al acoso laboral, ¿no? Este, cuando hablamos de bullying, cuando hablamos de comportamiento organizacional, podemos introducir reactivos en una encuesta que vayan sobre indagar si existen personas en la organización que sienten algún nivel de acoso por sus superiores o por sus compañeros, ¿no? De acoso, de maltrato, de discriminación. Ahí podríamos diseñar diferentes reactivos, ¿no? O, como les decíamos, depende del enfoque. Idealmente, si es holístico, tendríamos que hacer pues al menos 3 tipos de reactivos para un tema, ¿no? Si buscamos el acoso laboral como tema, pues preguntar si la persona siente que en algún momento ha sido maltratado, acosado por sus compañeros o su jefe de trabajo. Estamos valorando ahí la parte conductual o la parte desde los reglamentos, si los reglamentos favorecen un clima de respeto, de inclusión en la organización, o desde la parte de aplicación, ¿no? Si las autoridades aplican correctamente los lineamientos que favorecen la inclusión, etcétera. Y lo mismo en términos de todos los demás aspectos, ¿no? El desempeño laboral, ¿no? Que tiene que ver con no qué tan productivo soy, sino las condiciones favorecen
mi mejor desarrollo de las habilidades que tengo para contribuir a la cadena de valor de la organización. Esas es las condiciones que pueden favorecer o no el desempeño laboral. El estrés laboral, evidentemente, es un tema ya de riesgo psicosocial muy importante, pero que en clima organizacional es uno de los elementos que se deben considerar. Las habilidades directivas, la inteligencia emocional, que tiene que ver con estos aspectos relacionales, la motivación, el liderazgo, la personalidad, la satisfacción laboral, el hostigamiento, el síndrome de Burnout. De esto no comenté, pero pues el síndrome de Burnout es un síndrome físico, ¿no? Que se puede también explorar en el clima organizacional cuando las personas, si encontramos en la organización personas que presentan síntomas del síndrome de Burnout, que también le llaman estar quemado en el trabajo, es decir, es una situación en la cual las personas principalmente se identifica porque las personas manifiestan desinterés, ¿no? El síndrome de Burnout tiene que ver con pérdida del sueño, cansancio, agotamiento constante, pero también se manifiesta en actitudes hacia la organización. O una persona está desgastada cuando tiene síndrome de Burnout, digamos, podríamos preguntarle si tiene insomnio, etcétera, pero no necesariamente eso es un síndrome de Burnout, sino que eso sumado, y generalmente ahí están las preguntas relevantes, si la persona manifiesta tener alguna desmotivación hacia la organización, es decir, se encuentra motivado con el trabajo, o al revés, enfrenta aspectos que desmotivan su compromiso con la organización, y si medimos esas cosas podemos intuir si el clima organizacional está propiciando síndrome de Burnout o desgaste emocional en las personas. Este es un tema importante porque justamente se refiere a eso, a un desgaste emocional de la persona que termina en una conducta apática. Cuando la persona ya emocionalmente está saturada y derivado justamente de emociones negativas, ya si tiene frustración, si tiene, siente que no se le reconoce, que ha sido maltratado, etcétera, por relaciones de su trabajo o por causa de su trabajo, entonces una de las situaciones que ya deben diagnosticarse como graves es que las personas son apáticas, ¿no? Es decir, no tienen interés, son apáticas, les da igual, ese es el tema. Es decir, no es tanto que les enoje, eso es precedente. Cuando las personas sienten molestia por la forma en que son tratados, precede al síndrome de Burnout, y el síndrome de Burnout es una condición psicológica que ya es precedente a enfermedad psicológica, ¿no? Entonces es importante detectar si estamos en presencia de síndrome de Burnout, porque es que el contexto ya está a punto de enfermar o ya está enfermando emocionalmente, psicológicamente a las personas, no solamente emocionalmente, ¿no? Déjenme ver aquí, Jesús dice agotamiento físico, emocional, actitud negativa, sin motivación, desgaste ocupacional, exactamente, esos son los síntomas del síndrome Burnout. Bueno, pues, el nombre es Burnout es porque el autor que introduce esta conceptualización de este síndrome, que es particularmente laboral y que en el peor momento, que es el que precede a una enfermedad psicológica o psiquiátrica, en el peor momento es cuando la persona ya está en total desinterés y desánimo por su trabajo, ¿no? Es decir, cuando a alguien ya no le enoja, cuando ya le da igual, es cuando ya está en el peor momento. Es decir, cuando a alguien le enoja, todavía estamos en un momento precedente al síndrome de Burnout. Le genera frustración y responde con enojo. Si la frustración la asimila, y entonces ya simplemente le da, ya es desinteresado, le da lo mismo, que le vaya bien, que le vaya mal, ya le da igual, entonces está a punto de iniciar una enfermedad psicológica o inclusive psiquiátrica, ¿no? Ahora, en cuanto a las estructuras, por lo que los elementos que nos pueden dar una idea de qué reactivos diseñar, pues tienen que ver con estos elementos que afectan al clima organizacional. Tenemos que estar conscientes de que en las estructuras los protocolos, es decir, los procesos de actuación, los reglamentos, la forma en que se distribuye la autoridad o las estructuras de mando, la forma en que se ejerce poder dentro de las organizaciones, las normas informales, no solamente las formales,
y el estatus y los roles en la organización son elementos que vale la pena explorar, construir indicadores si lo que queremos hacer énfasis o también queremos incluir elementos sobre cómo la estructura organizacional y por lo tanto funciones y carga laboral generan condiciones adversas al clima o condiciones favorables a la salud organizacional. Y finalmente, los procesos organizacionales que tienen que ver también con procesos de productividad, que pues son estos elementos de los cuales también nos pueden desprender algunos indicadores que nos pueden dar una buena idea de cómo está el clima organizacional, que tiene que ver con la seguridad en el trabajo, lo que les mencionaba, es decir, una persona que independientemente, o a veces depende mucho de eso, pero que más allá del tipo de contrato que tenga, siente que tiene estabilidad laboral, es decir, no tiene angustia, preocupación, estrés de que lo vayan a despedir en todo momento, es decir, o que no lo vayan a recontratar. Ese es el tema de la seguridad en el trabajo. Las enfermedades laborales, ¿no? Que tienen que ver con enfermedades físicas, pero también psicológicas. Y aquí la pregunta de si, bueno, si padece constantemente enfermedades de gastritis, etcétera, pero también si padece constantemente estrés o si percibe constantemente estrés, angustia, miedo, son reactivos que debemos incluir en el tema de enfermedades laborales. Lo que hablábamos, ¿no? De la cultura organizacional, es decir, las creencias sobre cómo debemos interactuar al interior de la organización y que creemos que todos comparten, ¿no? Y como les decía, pues no necesariamente, o sea, hay un grupo posiblemente mayoritario que comparte cierta cultura, pero que puede ser eso un factor de riesgo psicosocial para una minoría. Entonces, sí es un tema relevante identificar cuál es la cultura organizacional. Como les decía, pues esta existe para bien, pero también para mal, dependiendo de cuántas personas en la organización se sientan excluidas por una cultura determinada en la organización, ¿no? Bueno, o que la cultura se fue, porque también hay organizaciones que han logrado establecer una cultura inclusiva, ¿no? Abierta a las diferentes perspectivas, religiones, creencias, y eso puede ser favorable, pero muchas veces las personas más bien es al revés, las personas trasladan sus creencias a la organización internamente, ya es cuando hacen consensos, construyen grupos mayoritarios sobre creencias compartidas. Es un proceso muy lento cuando la organización tiene que ir modificando la cultura dentro de las personas, ¿no? Me pregunta Fernando si puede poner un ejemplo de normas informales. Ah, bueno, claro, ahorita dice Malú, déjame leer esta, considero que la rotación de personal cuando los empleados crecen es benéfico, pero cuando las personas renuncian o abandonan el empleo, es un factor que interviene para que no exista un buen clima organizacional. Claro, Malú, efectivamente las condiciones laborales, o sea, el tipo de contrato, las lógicas de movilidad horizontal, vertical, son elementos que pueden generar diferentes respuestas de clima organizacional, ¿no? En diferentes circunstancias también, porque no es lo mismo la rotación de personal cuando la rotación es para funciones solamente operativas que la rotación de personal cuando la rotación incluye experiencias diferentes. Es decir, si a mí me van a cambiar de turno, ¿no? O de área para hacer lo mismo, pues se vuelve una rotación monótona que puede no generar ningún factor de salud emocional, de compromiso, pero si la rotación te va moviendo a áreas diferentes, entonces puede ser enriquecedora para una persona y entonces generar un clima positivo, un compromiso mayor, etcétera, ¿no? Así efectivamente, no es que una cosa en sí esté mal, sino es cómo eso contribuye al clima organizacional. Y bueno, un ejemplo de normas informales, pues tiene que ver a lo mejor con temas de cultura organizacional, porque muchas de las normas informales se desprenden de la cultura organizacional, pero las normas informales son todas aquellas reglas entendidas por un grupo social, en este caso por un grupo en una organización, en una oficina, en un área, que no estando escritas, se asumen como obligatorias y que generalmente incluyen algún tipo de sanción social. Por eso son normas, ¿no? Si buscamos la definición de norma, pues es una condición que se cumple y al no cumplirse conlleva una
consecuencia, ¿no? Si son normas legales, pues la consecuencia es legal, ¿no? Una multa, una sanción, pero una sanción legal, formal, pero si son informales, pues la sanción generalmente es social. Puede ser, pues, la exclusión, la marginación, el aislamiento, ¿no? Si una persona que no cumple las normas informales, pues se arriesga a que el grupo social lo excluya de otras actividades, que genere exclusión también en términos de conversaciones, que no hablen con él, ¿no? Y esa es la forma de sancionar las normas sociales. Si se da por entendido, bueno, no he dicho el ejemplo, ¿verdad? Más bien, por ejemplo, lo hemos hablado en otras circunstancias, por ejemplo, en una organización mexicana, vamos a encontrar que está muy arraigada normas como la Navidad, ¿no? Bueno, asociadas a la Navidad, ¿no? Entonces, una norma informal, por ejemplo, en muchas organizaciones, tiene que ver con que ya cercanos a las fechas navideñas, las personas organizan intercambios de regalos, ¿no? O organizan salidas, o organizan eventos dentro de la organización para hacer alguna conmemoración navideña, y igual se dan regalos, cosas así. Pero hay personas que, por ejemplo, violentan las normas informales porque deciden no participar, no está dentro de sus creencias religiosas, y entonces las personas en la organización terminan aislándola porque violenta la norma de, por ejemplo, el intercambio, ¿no? Y es que todos tenemos que dar un regalo, ¿no? Todos tenemos que aportar algo al arbolito, tú no has aportado nada al árbol de Navidad, hay que traer un adorno, no, pues yo no creo en eso, no voy a traer un adorno. Entonces, el grupo social puede empezar, y de hecho empieza a excluir de las conversaciones, de otras dinámicas que ya no tienen nada que ver con la Navidad, pero lo excluyen porque es diferente, ¿no? Porque no se apega a las normas informales, porque no está escrito en ningún lugar que tengas que traer una esfera o un adorno, ¿no? Dice norma mexicana informal, el 12 de diciembre. Manuel Campiña dice que hay una norma mexicana informal. ¿Nos explicas, Manuel? Porque no te entendí tu comentario del 12 de diciembre. Del 12 de diciembre, el día perdón, ya te lo entendí, perdón. Si quieres comentarlo, pero sí, ya te entendí. El 12 de diciembre es el día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Lo que pasa es como yo igualmente no, no profeso religiones, pues tampoco tengo claras las fechas, no me hacen eco rápido. Pero sí, es un día religioso, igualmente, donde las personas pueden simplemente como norma informar, si no, pues ese día no se trabaja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O se trabaja a mediodía, etcétera, y alguien dice, no, yo sí tengo cosas que hacer, me voy a quedar, y entonces eso puede generar inconformidad, incomodidad con el grupo que sí acepta la norma, ¿no? En la UNAM ese día es feriado, justo. Bueno, cuando es feriado, pues ni modo, no vas a trabajar, ¿no? Pero a veces, bueno, justo cuando es feriado estamos hablando de norma formal, ¿no? Pero si no es feriado, pero las personas en sí tienen un acuerdo sobre qué hacer o dejar de hacer en esas fechas, y alguien que no comparte esas reglas tiene consecuencias, entonces estamos hablando ahí de un conjunto de normas informales. Como cualquier norma, cualquiera de estos aspectos, protocolo, reglamento, estatus, roles, las normas informales pueden generar a veces aspectos a construir un buen clima organizacional, un clima saludable. Si todos son cristianos y todos están de acuerdo en colaborar en aspectos de la Navidad, del 12 de diciembre, de otros elementos que siendo religiosos produce un espacio de convivencia, pues entonces puede ser positivo. Pero si hay personas que son excluidas, ¿no? Entonces puede convertirse en un aspecto negativo. O sea, las normas informales en sí no son buenas o malas, como ninguna norma. Un reglamento, un protocolo en sí puede no ser bueno o malo, sino en la valoración del contexto completo, ¿no? Así, con qué personas, con qué interacciones, en qué condiciones se desarrolla el protocolo o la norma informal, la norma formal o informal, cómo se desarrolla, y por lo tanto, qué consecuencias en la salud emocional genera. Si genera estrés en algunos o en muchos, ¿no? Entonces está yendo en contra de la salud psicosocial. Y dice Angélica, bueno, Jesús dice, el Día de Muertos son días concedidos, no oficial.
exactamente, puede ser normas informales, no que esté escrito, pero la gente decide que ese día pues hay que salir temprano o cosas así, y entonces quien no se apega puede ser sujeto de una sanción social, dice Angélica, y se confunde con el día religión y religioso, día religio, creo que dijiste, se confunde con un día religioso, el Día de Muertos, pues es El, religioso, no, de hecho. Ajá. el día 12 de diciembre, profesor, para las instituciones bancarias y financieras Mm, no se trabaja porque es el día del banquero sí, y se correcto. confunde con el Con el 12 de día de la diciembre Virgen. religioso, sí, sí, sí. Correcto, bueno, más allá de las confusiones, pues, pero cuando es la institución la que dice hoy no se trabaja, es algo formal, ¿no? Entonces, tú por instrucción, ya sea que se desprendió de un acto religioso o no, o sea, por ejemplo, aunque la educación es laica, ahí hay una contradicción en el calendario escolar de todos los años, ¿no? El 2 de noviembre es feriado. Bueno, pues no quedamos que éramos laicos, pero en fin, es feriado y alguien que no crea, no tenga creencias asociadas al Día de los Muertos, ¿no? Puede decir, bueno, pues a mí me da igual, sin embargo, es oficial, o sea, es un día que te van a pagar y no vas a trabajar, ¿no? Es una regla formal, que también puede tener los mismos efectos estresantes, ¿no? Pero ahí, digamos, la diferencia con lo informal es que lo informal no está escrito. De repente, es común en muchas organizaciones, sobre todo en las gubernamentales, que ciertos días, por ejemplo, el 12 de diciembre, aunque no sea formal, digan, no, es que hoy nos tenemos que ir temprano, ¿no? Porque tenemos que hacer cosas, ¿no? O el día, antes de Semana Santa hay un día, no sé cómo se llama, que van a tomar ceniza, ¿no? Este, eh, entonces, no, ese día nos tenemos que ir temprano porque pues, tenemos que ir a la iglesia a la ceniza. Entonces, es informal, no es que esté escrito en algún lineamiento, en algún calendario, en algún protocolo, en un reglamento, no está escrito en ningún lado que ese día es de irse temprano, pero informalmente la gente sigue esas reglas, ¿no? Entonces, cuando alguien no sigue las reglas, puede tener una consecuencia social, ¿no? Que no es que tenga un castigo desde la autoridad, desde el reglamento, un castigo legal, pero las personas pueden empezar a cambiar su comportamiento hacia esta persona derivado de que no comparte las reglas informales, ¿no? Un mejor ejemplo, ¿no? Que, digo, a veces lo he puesto y me resulta bien, a veces no, pero bueno, no me resulta bien porque luego me bulean mis alumnos en la universidad porque cuando me ven ya no me saludan, ¿no? Porque me dicen que para qué me van a saludar y yo tengo la culpa por poner el ejemplo, pero un mejor ejemplo es, por ejemplo, es el saludo, ¿no? Si somos muy ortodoxos, saludar a otro no dice nada, ¿no? Yo voy caminando por la calle, me encuentro a mi colega Campiña y lo saludo y a lo mejor no le digo nada. Bueno, sí estoy diciéndole algo, estoy diciendo, este, estamos bien, somos amigos, ¿no? Pero estrictamente no hay ninguna comunicación adicional, solo lo saludé. El día que yo lo deje de saludar, pues tampoco le digo nada, ¿no? Pero posiblemente, si eso pasa 2, 3 veces, pues Campiña va a tener aunque sea mi amigo, seguramente, y porque es mi amigo, me va a preguntar, o así me va a reclamar, me dice, oye, pues, ¿qué traes? ¿Por qué no me saludas? ¿Qué te hice? ¿Te debo dinero o qué, no? Bueno, y tal vez le digo, no, simplemente no tengo nada que decirte, por eso no te había hablado, pero si hay algo que decir, lo hablamos, ¿no? Entonces ahí nos podemos entrampar en un acto derivado de una norma informal no cumplida, ¿no? Es decir, no saludar o no hablarle a alguna persona, o sea, saludar es hablar, pero si yo no tengo nada que decirle a mi vecino, pues a lo mejor digo, pues ¿para qué le digo hola? Pues hola no te comunica más que eso, ¿no? No tengo nada que decirle, no le hablo, no tendría, yo podría pensar de forma, a lo mejor, porque no entiendo las reglas informales, justamente, si yo me aíslo del contexto de las reglas informales, donde saludar es un acto de estamos bien, es un acto de amabilidad, de que tenemos una relación cordial. Oye, te saludo porque hay cordialidad, ¿no? Si yo no entiendo esas reglas informales y me margino de ellas, va a haber una sanción social. Si yo no saludo a mi vecino, este, o a mis amigos, poco a poco voy generando un contexto donde me van a ir aislando, ¿no? Porque a veces, pues no me hablo, pues tampoco le voy a hablar, ¿no? Y entonces el día que yo sí tenga algo que decirle, va a decir, no, pues no nos hablamos, ¿no? ¿O desde cuándo?
nos volvimos a hablar, no, pues, no sé, o sea, a lo mejor el que no entiende la regla informal no se lo explica, ¿no? Pero el que entiende las reglas informales le queda muy claro que violó reglas informales y la sanción social es muy lógica, ¿no? Es inmediata, ¿no? Y es clara, así, te vamos a aislar, ahora ya no te voy a contestar, ¿no? Si tú me hablas, pues te voy a contestar fríamente, ya no me importan tus problemas, ya dejamos de ser amigos, ¿no? Es decir, toda esa consecuencia resulta solamente del no cumplimiento de una regla informal que es saludar, ¿no? Entonces, si yo no comparto esa regla, bueno, estoy poniendo un extremo, ¿no? Por eso digo que luego hay consecuencias a mí porque, y lo aclaro, no es que yo comparte esa regla, yo sí los voy a saludar y espero me saluden cuando me vean por la calle porque sí entiendo las reglas informales, ¿no? De la amabilidad, la cordialidad, la camaradería, y me sumo, pero aclarado esto, ¿no? Para que no me apliquen el bullying después, si yo no lo entendiera, si yo fuera un extranjero y no entiendo la cultura, las normas informales del saludo, de esta camaradería que implica simplemente saludar a alguien cuando lo conoces y lo ves pasar, entonces no lo saludo y entonces me van a aplicar las reglas informales. No están escritas en ningún lado, ¿no? Yo me voy a confundir, pues, ¿dónde está escrito? ¿Dónde dice que no saludar tiene como consecuencia el aislamiento, la marginación, la negación de la amistad después? Es decir, ¿dónde está escrito? ¿Cómo me pasó esto? Entonces tiene que ver con estas normas informales que a veces no son entendidas por todos o no son asumidas por todos, porque contravienen a sus creencias o algo que les afecta, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahí está el ejemplo. Y, bueno, los procesos organizacionales tienen que ver con todos estos elementos. Y, bueno, rápidamente quisiera pasar, porque ya se me está yendo la sesión, eh, la articulación de las acciones para atender los riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, tenemos que ver que, por lo tanto, una vez que hacemos el diagnóstico, ahorita rápidamente vamos a repasar lo que, bueno, tal vez no nos dé mucho tiempo y lo vemos en la sesión presencial del viernes, pero yo sí quisiera cerrar con esto, les voy a pedir unos minutos más y luego otros 2 minutos para que contesten la pregunta de asistencia. La articulación de los elementos, por lo tanto, aquí tenemos elementos contextuales, ¿no? Que a lo mejor son solamente ejemplos, pero son los que, digamos, de la explicación anterior, de todos estos aspectos que pueden constituir elementos para diseñar encuestas de clima organizacional. Voy a seleccionar estos porque me parecen que son los que quiero buscar, están en mi objetivo, ¿no? Que bueno, que si fuera de riesgos psicosociales, esta sería una buena selección. Liderazgo y autoridad, procesos de trabajo, relaciones sociales, moving, estructura de mando y control, tiempo, intensidad y carga de trabajo. Yo digo, ¿cómo perciben las personas? ¿Qué reacciones emocionales tienen las personas sobre estos aspectos? Y si estos aspectos les va a generar estrés. Y una vez que tengan la información, tengo el diagnóstico, ¿cómo lo voy a resolver? Pues como lo dije al principio, ¿no? Tengo que establecer políticas, es decir, enunciados muy contundentes sobre qué aspectos están negados en la organización, como la discriminación, como el autoritarismo, ¿no? Y qué aspectos queremos promover, ¿no? Queremos promover el trabajo en equipo, queremos promover la salud dentro de los espacios de trabajo, y todo eso lo pongo en un conjunto de políticas, pero las políticas en sí mismas requieren un conjunto de protocolos, porque lo que decíamos en la sesión de ayer, ¿y qué va a pasar si no se cumple la política? Si alguien en la organización la interpreta de una forma diferente, ¿no? Y no aplica lo que se esperaría para que no haya discriminación o para que se propicie la salud laboral. Una cosa es el enunciado y otra cosa son los protocolos para hacer valer el enunciado. Todos los protocolos pueden incluir instancias de solución, como lo vimos, algo como el compliance, ¿no? Algo como un área específica que sea neutral al resto de las áreas, que pueda deliberar como un comité de ética y resolver los aspectos que están en controversia, o qué protocolo seguir, ¿no? Y justamente para que también construyamos conceptos compartidos, ¿no? Ahí a lo mejor también es la construcción de una cultura organizacional para que todos vayan entendiendo lo mismo en la organización sobre qué entender por cada enunciado de mi política organizacional,
pues tengo que también establecer procesos de capacitación consecuentes con cada uno de los aspectos de la política, ¿no? Si nosotros en nuestra política estamos por la no discriminación por ninguna razón de género, de preferencia sexual, de apariencia física, de pertenencia étnica, etcétera, si no discriminamos, pues tendríamos que capacitar a las personas sobre qué es la discriminación y cómo evitarla en los espacios laborales. Y además tener un protocolo para aquellos casos donde haya desacuerdo en la interpretación de si un acto, una conducta es discriminatoria. Entonces, así integramos a partir de un diagnóstico un conjunto de soluciones y que en el contexto de la norma oficial mexicana 35, tenemos cumplimiento de lo que, recuerden la tabla, pues si tenemos 15 personas, pues hay que hacer políticas y acciones. Las acciones pueden ser la capacitación y los protocolos, ¿no? Si tenemos, digamos, en el caso más amplio, además de eso, tenemos que tener el diagnóstico, eso está en este clima organizacional, ¿no? Y tenemos que tener la evaluación del entorno organizacional, que es el clima. O sea, hacemos la encuesta de clima y tenemos la evaluación del entorno, y de ahí hacemos el análisis para identificar factores que pueden poner en riesgo. Ese es el análisis de los factores de riesgo organizacional, y lo demás pues son las políticas, que es lo que le piden a todas las organizaciones independientemente del tamaño, y las acciones para evitar los riesgos, que son los protocolos y la capacitación. Bien, vamos a dejar para el viernes recuperar el diseño de la encuesta de clima organizacional, que es la lectura, bueno, una parte de la segunda lectura que les había pedido para hoy. Entonces va a haber oportunidad de que sí la lean con calma y con detenimiento, porque ahí viene el ejemplo de 3 casos de encuestas de clima organizacional que tienen como propósito la identificación de factores de riesgo. Es justamente el tema que estamos tratando de cubrir, ¿sí? El clima organizacional, pero como herramienta, la encuesta de clima organizacional como herramienta para la identificación de factores de riesgo. Entonces, ahí vienen 3 casos para empresas mexicanas, no educativas, porque bueno, pues no encontré un texto que tenga un caso de organización educativa, pero nos sirve bastante bien, que tiene una encuesta, que aplicaron encuestas de clima organizacional con el objetivo de identificar, de ser una herramienta de diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial. Entonces ahí vamos a ver las diferentes decisiones que tomaron sobre qué aspectos a valorar. Y bueno, aquí esta idea de validez y confiabilidad del instrumento, ahí está presente también, y lo analizamos la siguiente semana para avanzar en esta idea de cómo diseñar encuestas. Me importa mucho que pongan atención en la lectura, lo veremos con detalle, pero pongan atención en la lectura, en la forma en que se diseñan los reactivos, es decir, cómo desprenden a partir de qué aspecto voy a evaluar, cuántos reactivos tendría que poner y qué tipo de reactivos van a ser. Los redacto, que a veces son indicadores, depende cómo apliquen la encuesta, pero ahí es esta combinación, porque como les decía, pues también sería ilógico que aplicáramos una encuesta de 500 preguntas, no la van a contestar, ¿no? Entonces tiene que tener también una magnitud aceptable operativamente, y entonces ahí hay una serie de decisiones que es en la que los ejemplos nos van a servir para analizar muy bien, ¿no? Y como todo, pues también depende de en dónde queremos valorar los aspectos de riesgo psicosocial. Entonces, déjenme compartirles la liga, ¿no? La liga de la encuesta de la sesión, de la asistencia de la sesión 3. Nada más verifico que no me pase lo de las últimas sesiones, que esté cerrada, pero no, si la dejé abierta, pues está lista para recibir respuestas. Se las voy a compartir aquí a través de chat, como el día de ayer. Igual vamos a dejarla unos minutos, ¿no? Ahí está compartida. Bueno, se las comparto en el WhatsApp, porque ayer había algunas personas que se les complicaba aquí por el dispositivo que usan. Pues también la estoy pegando ahorita en el WhatsApp. Entonces, si traen un celular y no pueden ver bien el chat, métanse al WhatsApp ahorita mismo y ahí está ya también la liga. Nada más es darle clic, los manda a la encuesta, ahí está la pregunta, tiene que ver justamente con
¿Qué entendemos por validez y confiabilidad en una evaluación de clima organizacional? Ahí pongan su respuesta. Recuerden que la respuesta sí cuenta, o sea, no más es poner cualquier cosa, es una respuesta que refleje lo que discutimos la sesión del día de hoy. Fernando, ¿tienes una pregunta? Adelante. Sí, perdón, profe. Una pregunta. Según entendí el día de ayer, nos comentó que el próximo viernes, que es de manera presencial, nos va a aplicar algún tipo de evaluación. Pregunta, no sé si haya algún tipo de guía como el módulo pasado. Mm, Pues, o sea, no tengo una guía, sino más bien sería con base en las lecturas, ¿no? Pero, bueno, aquí, digamos, la evaluación de este módulo, pues es más conceptual, ¿no? Así, no va a haber ninguna cosa que te sorprenda de que, a ver, si no le razonas bien, te vas a equivocar, ¿no? Bueno, o te voy a preguntar a ver si que hagas una valoración del diseño de una encuesta de clima. O sea, simplemente van a ser preguntas, sobre conceptos, ¿no? Digo, es que si te digo, si te digo preguntas, pues ya te las voy, ya las anticipo, pero bueno, los conceptos fundamentales que tienen que ver con el tema del riesgo psicosocial, ¿no? Definiciones, ¿no? No va a ser una evaluación extensísima, porque además tenemos que dar sesión, ¿no? Tenemos que cerrar el tema. Hay exposición, hay tema que terminar de abordar, pero las preguntas serían, o sea, para tranquilizarles, si hacen la lectura comprensiva, lectura de comprensión, ¿no? O sea, si entendieron los conceptos de la primera lectura y entienden la parte igual del clima organizacional y de la encuesta de clima organizacional, pues las preguntas serán de verdadero y falso, de esto que está afirmado es verdad o no es verdad, y de conceptos, ¿no? O sea, no, nada que no venga en la lectura, ¿no? Ni tampoco la letra chiquita de la lectura, ¿no? Así de, en el párrafo, no, o sea, de los conceptos que son fundamentales, ¿no? Es decir, nada rebuscado, o sea, no es el objetivo. A ver qué dicen de la liga. No es el objetivo reprobar a nadie. Dice, no me aparece la liga por aquí. No aparece, la vuelvo a poner. ¿Saben qué? Me equivoqué, perdón. En vez de compartir a todos, se lo compartí solo a una persona. Gracias por hacérmelo ver. Todos en la reunión ya lo cambié. Está. Perdón, nada más una persona veía la liga, pero ya está, ahora sí, en el chat de todos. Y también está en el WhatsApp. Eh, bueno, si tienen alguna pregunta, la vamos abordando antes de terminar la sesión y agradezco los minutos adicionales que le están dedicando, sobre todo para responder la pregunta. Adelante, pregunta. Profe, mire, yo tengo problemas con mi correo electrónico. No sé si el día de ayer le llegó mi respuesta. Ahorita igual no me deja ingresar, dice que tengo que cambiar de correo. Voy a mandársela, espero que le llegue. No sé si me podría confirmar. Déjame ver ayer si estás en la sesión 2. Porque tengo 33 respuestas, pero déjame ver. En las respuestas si está tu nombre. Y te digo. Jorge Flores. Sí. Sí está tu respuesta de ayer. Entonces, si quieres, contéstala ahorita, te espero, me avisas y verifico la de hoy. Y también Ok. Profe, yo también tengo un problema con esa situación. Lo que pasa es que yo estoy desde un equipo del trabajo, entonces no sé si eso influye en cuanto a mi correo. No sé si también pudiera apoyarme con eso. No, pues si pusiste enviar y te respondió, entonces si llegó, bueno, pero quieres que igual que cheque, a ver, Sí, sobre todo porque lo estoy haciendo igual desde el mismo equipo el día de hoy. a ver, si lo enviaste si lo lograste enviar, la respuesta, no debería haber problema, pero ahorita déjame revisar si está tu nombre, Fernando, en la sesión 2. Las respuestas.
Sí, aquí está Bautista Solís, Jorge Fernando. Sí está tu respuesta en la sesión de ayer. Ok, gracias, profesor. Gabriela, ¿levantas la mano? ¿Me vas a Sí, hablar? maestro. Sí está tu nombre. No. Ah, bueno. eh, No, dime. es que ayer yo tenía la duda de que era el factor. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Ah, es que ayer yo tenía esa duda sobre los factores humanos y los factores organizacionales. Y fue la